Una cuestión, sepan ustedes, porque es que hay quienes están un poquitito llamando a la confusión. La prevención y la gestión de los incendios es responsabilidad de las comunidades autónomas. Ayer estuvo hablando con nosotros la alcaldesa de Carballeda y cuando le preguntamos por la virulencia del incendio y tal, lo achacó a una exageración periodística. No amenaza ninguna población, ¿no, alcaldesa? No. Yo es que me sorprende este despliegue informativo porque de verdad... Sí, porque allí en Carballeda de Valdeorras se estarían enfrentando a un impacto medioambiental importante, ¿no? Porque ustedes tienen el bosque de tejos más antiguo. No, mire, vamos a ser muy claritos y hablar muy clarito porque de verdad la imagen que están dando es, no se acerca a la realidad. Mire usted, tenemos un bosque que no ha ardido, que ya, según los medios de comunicación, había ardido hace una semana. Pues mira, afortunadamente, hoy aún está ahí, no ha ardido. ¿Está ardiendo el monte? ¿Cuántos días lleva prendido ese fuego? Pues mira, llevamos ya desde el domingo de la semana anterior, es decir, 9 días delante del fuego. Muchos vecinos no hemos descansado ni un solo día y ayer mismo llegó a 3-4 kilómetros ahí detrás, se acercó muchísimo al pueblo, cruzó el río y fue una situación muy delicada. Tenemos todo el monte calcinado y por la noche, por suerte, conseguimos parar. Con los servicios de emergencia y los vecinos conseguimos frenar ese avance hacia el pueblo, pero el viento soplaba muy fuerte y fue muy complicado. Lo que te puedo decir es que aquí hemos sufrido y nos hemos quemado delante del fuego casi literalmente cada día y el monte está calcinado pues en más de un 40% de nuestro monte, que tenemos casi 10.000 hectáreas, o sea, más de 4.000 en nuestras montañas de Trevín que han ardido y están calcinadas. Nosotros, Román García, bombero forestal de Salamanca. Román, muy buenos días. Hola, buenos días, Silvia. ¿Tú cuánto tiempo llevas de vacaciones? He estado de vacaciones en semanas alternas. En este último periodo, desde el 20 de agosto. Desde el 20 de agosto. ¿En algún momento tú te has ofrecido como voluntario para extinguir los fuegos en tu comunidad? Sí, voy a explicarlo, aunque ya lo he explicado en otros medios. Y mi testimonio, aunque pueda directamente, la segunda vez, que yo me he ofrecido 2 veces, me han dicho que no iban a activar a nadie. Y lo mío no es algo anecdótico, es anecdótico que yo lo haya puesto de manifiesto. Pero ningún compañero que yo tenga conocimiento ha sido activado estando de vacaciones o en descansos. ¿Ningún compañero? De los que yo tenga conocimiento, de todos los que yo he hablado, y dentro del operativo público estamos interconectados prácticamente todos, y ninguno ha llegado a decir, oye, pues mira, yo sí me he ofrecido y a mí sí me han llamado, o sin ofrecerme me han preguntado que si estaría disponible. Eso no conocemos ningún caso que se haya dado. ¿Y a qué achacas esta situación? Pues principalmente a la descoordinación. ¿De dónde viene la descoordinación? Del modelo de operativo que tenemos, que como he explicado en otras ocasiones es un operativo Frankenstein, que coge diversas partes del cuerpo, una de la parte pública, como somos nosotros los empleados públicos, otra de la parte de empresas instrumentales, como puede ser Traxa, otra de empresas privadas, otra de ayuntamientos o diputaciones que tienen convenio con la Junta de Castilla y León, y todo eso determina que no esté cohesionado, no está coordinado tampoco, y nos lleva a que, habiendo recursos disponibles, no se optimicen. Yo no voy a entrar en la lucha política, pero desde mi punto de vista no se puede mandar una carta a los Reyes Magos pidiendo 30 aviones o 15 puestos de mando avanzado, ya digo, una carta a los Reyes Magos, cuando no se optimizan los medios propios disponibles y dispuestos. Porque no son los disponibles, sino los que están dispuestos a actuar. Ya digo que es un error del modelo. Y ya que has mencionado que soy bombero forestal, quiero aclarar a toda la audiencia que ni yo, ni ningún solo miembro del operativo de Castilla y León tenemos la consideración en Castilla y León
legal de bombero forestal. Así nos denomináis los periodistas, nos denomina la sociedad, pero no tenemos esa figura reconocida por la Junta de Castilla y León. Somos un conglomerado de categorías y de escalas integradas en ese operativo, pero ninguno somos bombero forestal. Pero hacéis lo mismo que un bombero forestal, ¿no? ¿No oigo? Román, no sé si hemos perdido la comunicación con Román. Vamos a intentar retomar. Es un día en el que las comunicaciones nos están dando bastante guerra, pero vamos a retomar la conversación. Claro, decía Román, esto yo lo achaco, Alan, a una cuestión de descoordinación. Pero una cosa es que no sepas dónde están los efectivos y otra cosa, ahora le preguntaremos a Román, que cuando los efectivos se te ofrezcan, incluso en 2 ocasiones, tú digas no se incorporen al operativo. Es una demostración de una completa inoperancia, pero que lleva exactamente lo mismo, una falta de coordinación previa. Estábamos hablando sobre la limpieza de los montes, sobre establecer protocolos que vengan antes, pero que lleva... Cuando una cosa es, decía Román, están en comunicación de un experto como Arantxa, y yo estoy leyendo justo ahora, mientras os escucho, el artículo 48 de la Ley de Montes, y es que está todo ahí. O sea, igual basta con aplicar la ley, ¿no? Voy a leer 4 puntitos porque dirán ustedes, no puede ser que esto ya esté en marcha. Sí, sí, hace falta aplicarlo. Miren, las comunidades autónomas deben elaborar y aprobar planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. El Ministerio de Transición Ecológica, de la mano de las comunidades, tiene que marcar las directrices y criterios comunes para elaborar esos planes. Los planes anuales de prevención, esto es interesantísimo, se tienen que publicar el 31 de octubre como máximo del año previo. Y a todo esto se van a aplicar esos planes de prevención de manera continua durante todo el año. Es que está ya todo en la ley. La prevención y la gestión de los incendios es responsabilidad de las comunidades autónomas. Exclusivamente. Y para mí esta es la clave. Lo que no podemos hacer en un país como España, donde este tema esté delegado a la comunidad, pensar que las 17 comunidades, las 17 comunidades se enfrentan a este tema de una forma absolutamente diferente la una de la otra. Cuando yo hablo de la necesidad en este tema urgente, de un pacto de Estado y por qué necesitamos priorizar este tema. España es, repito, uno de los 9 países que más van a sufrir el cambio climático, que ya lo están sufriendo. Depende nuestro futuro, la agricultura, la ganadería de este país. Depende como futuro de que esto se tome en serio a nivel nacional. Y para hacerlo, el gobierno este o el que venga necesita un acuerdo con todas las comunidades y que haya homogeneidad de aplicación de estos acuerdos. No puede ser que cada comunidad responda a esta crisis de una forma individual. Pero es la ley, si es claro, la ley. De todas maneras, aunque aplique la ley, vale. Es un día en el que las comunicaciones nos están dando bastante guerra, pero vamos a retomar la conversación. Claro, decía Román, esto yo lo achaco, Alan, a una cuestión de descoordinación, pero una cosa es que no sepas dónde están los efectivos y otra cosa, ahora le preguntaremos a Román, que cuando los efectivos se te ofrezcan, incluso en 2 ocasiones, tú digas no se incorporen al operativo. Es una demostración de una completa inoperancia, pero que lleva exactamente lo mismo, una falta de coordinación previa. Estábamos hablando sobre la limpieza de los montes, sobre establecer protocolos que vengan antes, que empiecen meses atrás y no que de repente se activen todos y que se olviden al mes siguiente y que ahora en septiembre empecemos con la refriega política y nos olvidemos de lo que habíamos dicho que era tan urgente en agosto. Esto es exactamente lo mismo, pero elevado a la administración. ¿Cómo puede ser que además todo esto después se eleve a este pim pam pum de no, es que la competencia era realmente estatal porque no nos han dado suficientes efectivos, cuando estamos escuchando a las mismas personas que te están diciendo que durante todo el año, en muchas ocasiones hay muchos de ellos que ni siquiera están contratados anualmente, que tan solo están 8 meses, que hay otros 4 meses al año que tienen que estar trabajando en otros puestos de trabajo, cuando trabajo hay de sobra, cuando hay una absoluta descoordinación y cuando lo que hay en juego es tantísimo como lo que estamos viendo. Es una farsa, diría yo, porque después vemos discursos con semblantes muy serios en televisión de muchos responsables políticos que te intentan colar este asunto de no, es que no hemos recibido suficiente, pero es que lo que no ha habido ha sido un trabajo previo
Y esto no es una cosa que tengamos que decir aquí en tertulias cuando está ocurriendo lo grave que está ocurriendo, sino que hay que escuchar a esas personas que, como decía, en muchas ocasiones ni siquiera están contratadas durante el año, que ni siquiera están reconocidas, estábamos escuchando ahora, como el trabajo que están desarrollando, que están en muchos casos derivadas a empresas privadas, que evidentemente una empresa privada en nuestro país, es obvio, su principal interés es lograr un margen de beneficio. ¿Cómo podemos permitir que haya algo tan importante como que nuestro país no arda en llamas, que esté supeditado a que haya unas empresas que puedan sacar un porcentaje para repartir dividendos? Es que hay cosas que son tan de sentido común y que además trascienden la izquierda, la derecha, de las diferentes refriegas políticas que hay, que no entiendo que no seamos capaces de llegar a un consenso básico. Pero como os decía, ahora empieza septiembre y empezaremos con las nuevas chorraditas, con las nuevas echarse en cara uno al otro, etcétera, etcétera, que nos harán olvidar. Y es que pasará igual. Y el agosto que viene estaremos diciendo, no, es que el trabajo se hace antes. Ya lo sabíamos, lo dijimos este verano, y lo dijimos el anterior, y el otro. Y es desesperanzador. En esto último estoy de acuerdo, que llegaremos a octubre, habrá escándalos en la política, nos llevarán el tiempo en los programas, en las tertulias, y esto se irá olvidando desgraciadamente. Hace falta una política nacional, de lucha contra el fuego, evidentemente, de coordinación de los efectivos. Estamos escuchando a un bombero forestal, aunque no tenga esa categoría oficial, quejarse de esto, de esa coordinación. El fuego no se para en la frontera de Zamora con Orense. Matizar, es cierto que hay mucho papeleo a la hora de limpiar fincas, sobre todo si están incluidas dentro de un parque nacional, pero hay que subrayar que en ese caso es la comunidad autónoma quien debe encargarse de su limpieza y no el particular únicamente que solicita y espera que le den ese permiso. Tenemos con nosotros de nuevo a Román. Román, estás por ahí, ¿verdad? Sí, yo sigo aquí. Ahora Lo que no sé es hasta dónde me habéis escuchado. Sí. Bueno, mira, para una duda que me estaba asaltando. Claro, una cosa decías, bueno, esto lo achaco a una cuestión de descoordinación. Claro, en una situación de estas características podríamos llegar a entender que no se sepa cuántos efectivos hay, pero cuando un efectivo, como tú, en tu caso particular, en 2 ocasiones se ofrece y dice, oiga, yo me incorporo al dispositivo, el hecho de que se rechace que se incorpore al dispositivo es otra cosa, ¿no? Claro. No sé si se me ha escuchado lo que he explicado, que lo mío es anecdótico que yo lo esté poniendo de manifiesto, pero que no tengo conocimiento, ni ningún compañero tiene conocimiento que se haya activado a nadie estando dispuesto y disponible. Para nosotros no tiene ninguna justificación, no tiene ningún sentido y el problema va mucho más allá. Porque de los efectivos disponibles en cada momento, habéis visto los grupos de WhatsApp que han circulado estos días de distintas cuadrillas o de distintos equipos, pero es que estos días todos hemos estado en contacto y a través de un grupo nos avisaron que se había desplazado desde León el día 10 un convoy a Ávila, un convoy compuesto pues, de un técnico, 2 agentes medioambientales, 2 cuadrillas, 2 autobombas, cuando ya había nivel 2 y GR2, que luego se transformó en situación operativa 2 en León, y se traslada a Ávila, que ya tenían un fuego que aunque técnicamente estaba activo, pero bueno, más o menos estaba dentro de los márgenes de control. Ese convoy, sin prácticamente llegar a actuar en Ávila, tuvo que volverse el lunes, día 11, a León. O sea, es un despropósito esta falta de optimización de los medios disponibles. Y no sé si se me ha oído antes que si ni siquiera se optimizan esos medios, de poco sirve mandar una carta a los Reyes Magos pidiendo 30 aviones, 15 bulldozer o 25 bulldozer, no sé exactamente, cuando no se ha llegado a optimizar los medios y recursos propios de Castilla y León. Claro, yo ahora escuchándote estoy pensando pues en el bombero de Soria que falleció precisamente cuando estaba trabajando en León y volcó su motobomba. En ese momento una persona como tú, bombero forestal, que pide que se le incorpore al operativo, que lo hace en 2 ocasiones, que la Junta de Castilla y León le dice no te incorpores al operativo, ¿cómo recibe la noticia de que hay un compañero que ha fallecido en un incendio? Pues te lo voy a explicar. Yo fui durante 15 años conductor de autobomba.
os podéis imaginar cómo cae eso. No es solo un miembro del operativo, sino de la categoría que yo ostenté durante 15 años. Categoría que ni conductor de autobomba, ni peón de montes, ni agente medioambiental, ni celador de medio ambiente, ninguno tiene la consideración de bombero forestal. Nos llamáis bomberos forestales y os lo agradecemos, pero no tenemos esa consideración legal ni ese amparo legal en Castilla y León. Es el compañero de Soria, que trabajaba en Bayubas, desplazado en convoy a León. No nos olvidemos que la Junta de Castilla y León dice que ha habido 3 muertos. No, perdón. El primero fue en Ávila, un compañero de la Mancomunidad de los Galayos que se dirigía en su tiempo de descanso, voluntariamente se había ofrecido a relevar a otros compañeros en el incendio de Cuevas del Valle y falleció en el camino. Un accidente in itinere, pero que hay que achacárselo al incendio, porque él se dirigía a combatir el incendio. Ese compañero, las comunicaciones que ha hecho la Junta fue, pues bueno, que él, como era voluntario, pues que no estaba en ese momento en el operativo, igual que los 2 ciudadanos que han perdido la vida por voluntariamente defender a sus pueblos. He oído notas de prensa de la Junta de Castilla y León que dice que estaban allí por su cuenta y riesgo. Es gente que está defendiendo lo suyo. Y luego está nuestro compañero de la parte pública del operativo, que es la parte menos numerosa dentro de este Frankenstein de diversas partes del operativo de Castilla y León, que está privatizado en su mayor parte, que falleció despeñándose en una ladera de Compludo. Román, ¿a ti te consta que haya podido haber empresas privadas en Castilla y León que estaban intentando contratar bomberos forestales mientras a vosotros se os impedía, como denuncias, que os incluyeseis en el operativo aunque pedíais una y otra vez poder combatir el fuego? Por supuesto, no solo lo he visto yo, creo que lo ha visto toda España. Un anuncio en Infojobs. Perdonad la expresión tan coloquial que voy a utilizar, pero eso es cutre. Eso es cutre en un operativo que debería ser público en un servicio esencial de emergencias. ¿De dónde viene esto? Repito, del modelo privatizador que utiliza la Junta de Castilla y León en el operativo. Porque los empleados públicos tenemos unas garantías también con la ciudadanía. Hemos pasado unos procesos selectivos, tenemos una titulación, tenemos una experiencia. Por cierto, titulación y experiencia que ya se firmó en 2023 que había que procederse a una reclasificación profesional, firmado en el convenio colectivo de la Junta de Castilla y León. Debería estar ya vigente desde el 1 de enero de 2025. Todavía estamos esperando que desde la Consejería de Presidencia se lleve a cabo esa reclasificación profesional. Por eso esas garantías de reclasificación profesional que llevan implícita una titulación exigible a los empleados públicos, una experiencia, no se exige a las empresas privadas. Lo único que quiere la Junta de Castilla y León, una empresa privada, es que me pongan aquí una cuadrilla, que me pongan aquí un equipo de lucha de incendios forestales para un helicóptero y búsquelo de donde sea. Nos da igual. Otra cosa más, Román. Sí, sin experiencia, claro. Una empresa privada. ¿A ti te consta que compañeros tuyos, bomberos forestales, que estaban incluidos dentro del operativo de emergencias de los incendios de Castilla y León, tuvieron que esperar para que se les diese un destino en medio de la emergencia mientras Castilla y León pedía más medios humanos y técnicos? Sí, bueno, creo que todos también hemos visto esa noticia, principalmente la que salió, creo que puedo decir el medio de comunicación, ¿no? Escrito en El País, un artículo de Juan Navarro, en el que relataba diversas conversaciones de WhatsApp en la que se quejaban de está quemándose el Bierzo y nosotros aquí parados, tal. Bueno, eso es otra muestra de la descoordinación y la falta de optimización de los medios. Repito y reitero, está muy bien toda la ayuda que venga de fuera, que venga de la UME, que venga de otras comunidades autónomas, que venga de Europa, pero antes de escribir una carta a los Reyes Magos, habrá que gestionar lo que tenemos y gestionarlo al máximo, porque somos un servicio público de emergencias. Román, quédate con nosotros un segundo, que quiero saber cómo lo está viendo, qué opina Toni Aira de todo lo que estás diciendo. Adelante, Toni. Bueno,
Sí, pues la verdad es que yo estaba tomando apuntes y he tomado apuntes tanto lo que decía Román como lo que el bombero, como la vicedecana y solo 4 ideas. Hablaba el bombero de falta de cohesión, falta de coordinación, falta de optimización de recursos disponibles y dispuestos y de error de modelo. Este es un problema, es decir, que exista un error de modelo a día de hoy, a estas alturas. Hablaba la vicedecana de que solo se habla de ello, de lo que está pasando cuando se quema. Y luego la idea que nos venía a todos seguramente automáticamente después es la que ya habéis apuntado de que automáticamente cuando este periodo pasa caemos en el olvido. Bueno, pues ya que yo no formo parte de esta casa, sino que paso por aquí y colaboro, reivindicar algo que es también un servicio público, ya lo que lo estabais hablando ahora, que es una televisión como Televisión Española. No es lo mismo que pasen situaciones como estas y que la televisión pasara por allí, sino que haga como ahora, información extensa y en detalle, porque sí es verdad, la tendencia en nuestros tiempos es al olvido, a que pasen un montón de cosas, todas parece que se acaba el mundo cuando llegan y a las 2 semanas o a la semana o incluso unos días a veces, pues ya nadie se acuerda de ello. Y el debate político es muy crematístico, todo es choque, todo es el pim pam pum, ¿no? Y siempre se encuentra un nuevo tema que hace que el anterior se olvide. Pero si las televisiones públicas participan de poner el foco en lo grave de lo que está pasando y en los errores estructurales, yo creo que se puede ayudar a que cuando está pasando algo grave y de esta dimensión se pongan soluciones que se obligue a los políticos y a las instituciones a ponerse de acuerdo. Porque si se habla de falta de coordinación y de cohesión, eso no interpela solo a niveles de administraciones, que sí, el problema no son las comunidades autónomas o los ayuntamientos o el gobierno de España porque actúen por separado, es que cuando llega el momento no sepan coordinarse o no, parezca que no quieran coordinarse, ¿no? Que tengan más interés en ver los defectos que se pueden achacar al otro. Por lo tanto, yo creo que es interesante esta función de lupa que se está haciendo, poniendo sobre el terreno los errores y que de verdad interpela a los políticos sobre lo que está pasando y que actúen más allá de las declaraciones o de la brega, ¿no? Román, gracias por habernos acompañado. Un abrazo. Nada, como ha dicho la persona que ha intervenido ahora, daros las gracias como servicio público, es un servicio de comunicación público, a esta difusión de lo que está pasando, porque sois muy rigurosos. Tengo que decir que todos los medios, incluso las cadenas privadas, no han hecho sensacionalismo de eso, o por lo menos no tenemos esa sensación, los que estamos en esto, han sido bastante rigurosos, pero por supuesto Televisión Española está cumpliendo esa función de rigurosidad y de servicio público. Gracias, Román. Un abrazo. Un abrazo, de verdad, gracias por no dejar esto en olvido. ¿Qué opináis de esta tensión política y de este choque político al que estamos asistiendo en medio de la tragedia de los incendios, Euprenio? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Habiéndolo visto, nosotros nos hemos pasado las vacaciones viendo prácticamente el telediario y viendo los incendios en España, que llevan ya 3 semanas. Con vergüenza y dolor. No, dolor por lo que está pasando, dolor por ver las caras de los vecinos, que han perdido absolutamente todo, y vergüenza por lo que pasa en la política de este país. Porque mira, escuchaba especialmente a Arancha antes que decía una cosa que para mí es clave, fundamental. Se ha ofrecido un pacto de Estado. Hombre, faltaría más que no sea necesario un pacto de Estado por un tema que es absolutamente estructural. Y cuando hablamos de incendio, cuando hablamos de inundaciones, a mí lo que me revienta es que se sigue hablando de algo extraordinario, cuando de extraordinario ya no tiene nada. Llevamos más de 20 años hablando de cambio climático. Llevamos más de 20 años diciendo que España es uno de los 9 países al mundo que más se vería afectado por el cambio climático. ¿Y estamos hablando de algo extraordinario? Mira, en los últimos 5 años, yo he visto todas las estadísticas. En España y en Europa ha habido una disminución de la inversión en la lucha contra los incendios que es vergonzosa en España. En casi todas las comunidades se ha reducido el presupuesto. ¿Cómo se puede hacer frente cada verano a esta tragedia que es de cada verano si estamos reduciendo la inversión en la lucha contra los incendios? ¿Cómo podemos pensar que se pueda luchar cuando todas las administraciones, como pasa con otros temas como las DANAs, tienen que estar unidas? En cambio, en vez de estar más unidos, están cada día más alejadas. A mí me parece muy bien, aplaudo lo que hizo ayer el señor Feijóo con sus 50 medidas, pero vamos a ver, ¿qué tiene de diferente
proponer estas 50 medidas sentados en un pacto, en una mesa de diálogo y de negociación. ¿Por qué no lo hacen? Porque si te pones a proponer una lista de pirómanos, pues es probable que les entre en la lista al resto de las personas la ironía, pero que estuvieran las 50 ahí. propuestas las puedes hacer en un pacto, en una negociación con el gobierno, sin ningún problema, que no pasa absolutamente nada. No pasaría nada si fueran un poquito serias. Yo creo que se agradecería, Hombre, en las ¿no? 50 hay algunas serias, ¿eh? Algunas. Bueno, digo, esto es una cosa que... Sí, ahí yo he encontrado una. Analizar. No sé, vosotros si podéis decir. Sin embargo, he encontrado algunas que son auténticas barbaridades, otras que son repeticiones y otras que no se sabe ni lo que es. Y si me permitís, lo de la lista de los pirómanos es como una risa, porque además lo han presentado como lista estrella. Mira, hacer una lista, pues es que las listas de las personas que han sido condenadas y todavía no se han extinguido sus antecedentes penales existen. Se haya producido el delito que se haya producido. Y otra cosa sería vulnerar sus derechos fundamentales. Y luego una medida cautelar de una pulsera telemática también existe y solo la puede acordar un juez. Pero sí que son un 5% los pirómanos, lo que nos dicen los expertos. ¿De verdad? La lucha contra esta crisis, esta emergencia climática que tiene que inspirar prácticamente todas las políticas de manera transversal, económicas, sociales, urbanísticas, de futuro, se soluciona con esto. Y de verdad, yo es que considero que no hay más que retórica en esas medidas, honestamente. No me extraña que no se quieran sentar, porque igual a la señora Argensen, que es especialista en esto, le da un síncope. O dicen, bueno, no sé. Quiero decir, un poquito de más seriedad sería muy recomendable en estos tiempos. Que no llega al 5% incluso, lo de los pirómanos, es un 1%. La idea del pacto era no utilizar esto con fines políticos, pero yo creo que quizá el principal problema, o uno de los problemas, es que tú decías, tanto el gobierno como la oposición, el gobierno con el pacto y la oposición con estas medidas, pelear, a lo mejor o para igual hundir es que no se plantean en favor de la ciudadanía, pero sino los en contra pactos de Estado que se hacen en otros países, por cierto, con bastante mejores resultados que lo que está pasando en España, no nos olvidemos que este año el 60% de todos los incendios de la Unión Europea le hemos tenido en España y en Portugal. No nos olvidemos de este dato, que es muy importante. Hombre, estarán las condiciones climáticas, etcétera, etcétera, pero algo tiene que ver también con lo que estamos haciendo mal. Y entre lo que estamos haciendo mal, repito, está el hecho que estamos considerando estas crisis como algo absolutamente puntual. Pena que son puntuales todos los veranos y no nos lo tomamos en serio. Es decir, una de las cosas que todos los expertos que se han entrevistado esta mañana y todos los días de este verano, desafortunadamente, dicen una cosa muy clara, que la coordinación en situ, la pequeña coordinación funciona. Lo que no funciona es la coordinación entre empresa privada y pública, que por cierto luego sobre el tema de lo que se está privatizando la lucha contra los incendios, esto ya es un tema para un programa y nada más, porque esto me parece de una vergüenza monumental, que algo tan importante como la lucha contra el cambio climático, contra los incendios, se está privatizando en parte, ya me parece de por sí algo bastante tremendo. Bueno, además de las declaraciones que hemos escuchado hoy de efectivo que estaban disponibles y que no se ha llamado, no se sabe por qué si estaban disponibles. Y es que... Y de alguna manera contradecir una cosa que dije en un abierto no hace mucho, ¿no? Que daba la sensación de que una cosa era el debate político, donde había tensión y tal, y luego la gestión pues iba por otro lado y funcionaba, ¿no? Pero no es así. Por tanto, quería puntualizar en ese sentido, ¿no? Vosotros tenéis la información, yo tengo la que he sacado de la propia cadena SER y de otros medios, pero efectivamente sí da la sensación de que esto de lo que estamos hablando, esta disfunción administrativa, ha tenido consecuencias graves. Ha tenido a bomberos, a cuerpos de bomberos o a brigadas paralizadas, a brigadas de que podían haber actuado de una comunidad autónoma en otra y que no lo han podido hacer, a brigadas que dependían de una diputación y que esperaban la confirmación por parte de una comunidad autónoma. Todo eso es lo que ha ocurrido y por tanto creo que es importante señalar que en este caso no estamos ante un debate político y una tensión política, no, estamos ante una ineficiencia administrativa y constitucional, seamos claros, por falta de desarrollo
que no, que ha tenido consecuencias graves. Es verdad que si hubiera pues más lealtad constitucional, más buena voluntad, más sentido de responsabilidad, pues todas esas deficiencias se podrían haber corregido. Pero como todo esto ocurre en el caldo de cultivo en el que ocurre, pues las consecuencias son muy perniciosas. Bueno, habría que mirar una a una cuáles son esas deficiencias que se han producido, pero desde luego, déjame decirte otra cosa también, Ignacio, es decir, cuando los bomberos han salido aquí, los bomberos de Castilla y León, y desde el minuto 1 lo han dicho, por ejemplo, en este programa, que había efectivos a los que mandaban a casa, cuando había otros que, sin embargo, hacían jornadas de 15, 16, 17 horas, eso pertenecía todo al dispositivo de Castilla y León. Aquí no había ninguna brega competencial. Cuando nos han dicho que eran contratados por 5 meses, cobrando unos sueldos que apenas llegan para poder cubrir los gastos necesarios para tener una vida normal, eso pertenecía, en este caso concreto del que estoy hablando, a la Junta de Castilla y León. Cuando nos han dicho que había 30 empresas privatizadas que pedían a través de Infojobs ofertas de trabajo de personal de peones contra incendios, a los que ni siquiera llaman bomberos, sin ningún tipo de experiencia, ni tampoco formación específica, eso lo pedía una empresa contratada por un gobierno concreto. Es decir, podemos debatir que efectivamente cuáles son los efectos de si esto se puede engrasar el mecanismo de coordinación entre comunidades, pero tampoco podemos dejar de decir que cuando hay que cada administración es competente y responsable de aquello que ella decide y gestiona y cómo lo gestiona, y que también dentro de dispositivos organizados por una misma administración se han producido todos estos episodios que han denunciado los trabajadores y que acabo de describir.